Vamos, Alberto, a una polémica que estalló ayer y tiene relación con Ana María Gasmuri. Explícanos esto, porque ella se niega a hacerse un test de droga. Recordemos que es una parlamentaria de la República, una actriz también de nuestro país que siempre ha estado a favor de la marihuana y de la legalización de la marihuana, e incluso ha hecho campaña, y es sancionada con un 15% de su dieta por no querer someterse a este test. Bueno, muy interesante lo que ocurrió ayer. Era, digamos, algo que se suponía que iba a ocurrir, porque cuando la Cámara de Diputados y el Senado adoptan esta política de un test de droga obligatorio cada 6 meses, de manera aleatoria, se sortea a quienes se lo hacen, a los diputados. Se sabía que algunos diputados que habían reconocido, por distintas razones, que habían consumido algún tipo de sustancia, sobre todo estamos hablando en este caso de marihuana, se iban a negar a hacer el test. Algunos, de hecho, recurrieron a distintas instancias judiciales donde fueron perdiendo normalmente esos recursos, y hoy día ocurre este efecto. Ana María Gasmuri, diputada de la República, diputada que, recordemos, estaba vinculada, de hecho, a una fundación que es la Fundación Daya, que busca promover el uso de la marihuana medicinal, mucho más pro legalización de este tipo de drogas, se niega a realizar el test. Y aplicando el reglamento, cuando un diputado se niega a realizar el test, se le insiste que se lo vuelva a hacer, y si no se lo vuelve a hacer, es sancionado con el 15% de su dieta. ¿Qué es la dieta? Porque la gente no tiene por qué entender la dieta. El sueldo. El sueldo. La dieta es el sueldo base, digamos, no son las asignaciones que tiene el parlamentario. Y ella el próximo mes tendrá un descuento por planilla del 15% por negarse a hacer el test de droga. ¿Significa que ella esté consumiendo drogas? No, necesariamente, pero evidentemente deja en entredicho también la gran discusión, María Luisa, de por qué un diputado puede contradecir normas que los mismos diputados aprobaron. ¿No serán los diputados los primeros que tienen que cumplir las normas? Claro, bueno, esa es una gran pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si le encuentran droga en su casa, si le encuentran marihuana? ¿Sería distinto a la sanción de un 15% o ahí depende del monto que le encuentren? ¿Qué le pasaría? A ver, recordemos que en Chile no está penado el consumo privado de marihuana y de otro tipo de drogas, y evidentemente en pequeñas cantidades. Estamos hablando de pocos gramos. Estamos hablando de un pito, básicamente, un par de pitos, como se le llama normalmente a la marihuana. Si se le encontrara evidentemente otro tipo de droga, o esta droga en gran cantidad, como por ejemplo le pasó al humorista Meroana en su momento, ¿te acuerdas que tenía sus plantitas ahí en el patio? Bueno, evidentemente en ese caso ya no estaríamos hablando netamente de una falta al reglamento de la Cámara de Diputados respecto a los test de drogas, sino estaríamos hablando de un delito relacionado a la ley 20.000, que es la que regula el tráfico de drogas y estupefacientes, pudiendo efectivamente empeorar una situación procesal, pero este no es el caso. No. La policía no se va a meter a su casa porque ya no se haya hecho el test. Ahora, ¿qué sucede si es que efectivamente ella se hubiera hecho el test y le sale positivo? Buena pregunta. ¿Es mayor la sanción pregunta, o sí. menor al 15%? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El reglamento que regula esto en la Cámara de Diputados establece que hay que hacer un programa, digamos, de acompañamiento. O sea, ¿por qué se busca, digamos, cuál es la razón que está atrás del test de droga? Fue algo muy polémico, algunos se ponían, otros no se ponían. Se busca primero que se trate de evitar cualquier tipo de contacto del mundo político con el mundo de la venta de drogas y el tráfico de drogas. Pero ahí se produce, a mi juicio, un grave problema, porque no es lo mismo un consumidor habitual o esporádico de marihuana, que por lo menos yo no lo hago, pero si alguien se fuma de repente un pito de marihuana, respecto a alguien que, por ejemplo, fuera consumidor habitual de cocaína. Estamos hablando de situaciones muy diversas. La marihuana se puede producir, digamos, sí, incluso en una terraza, digamos. La cocaína no. Pero lo que se busca es cortar este nexo. Y por otra parte, también siempre buscar que las personas no tengan adicciones. Por lo mismo, el reglamento de la Cámara busca eso. Busca que efectivamente se le haga un acompañamiento al parlamentario consumidor, y también, evidentemente, se levanta efectivamente una alerta. Yo creo que depende mucho también la sustancia que efectivamente se detectara en un examen como el que se realiza. Claro, pero aquí si le saliera positivo de marihuana, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia con que ella se niegue a hacerlo? Habría un acompañamiento, ella no perdería por ninguna parte su escaño, ni mucho menos, a menos que tuviera un consumo problemático, y eso podría llevar a una destitución muy hipotética por una salud incompatible del cargo. Pero la verdad que no pasa mucho, y es por eso que en su momento, años atrás, algunos, me tocó a mí personalmente opinar de esto en un canal que está por ahí cerca, en cuanto a que
cuán efectivo es este tipo de normativas. Y la verdad que no, yo a mi juicio no tiene ninguna efectividad. El parlamentario que potencialmente tiene contacto con los carteles del tráfico de drogas o con otro tipo de carteles, con el crimen organizado, no se va a exponer a esto, no se va a exponer al consumo, normalmente no va a ser consumidor, no necesariamente ser consumidor significa que tú tienes contacto con el narcotráfico necesariamente, y además que los test son muy falibles y por otra parte las sustancias que detectan no son todas las sustancias, entonces yo creo que no es una buena medida para el fondo de lo que se propone. Sí puede ser una medida, digamos, de ejemplo de que los parlamentarios no deben consumir sustancias que en Chile están prohibidas, y la marihuana en Chile es una sustancia prohibida con excepción de este consumo, digamos, particular en pequeñas cantidades. Pero, ¿cuál es la diferencia frente a la opinión pública? Porque, por ejemplo, uno podría decir, Ana María Gasmuri siempre ha estado por legalizar la marihuana, ha dicho que consume marihuana. Uno da por hecho que el test le va a salir positivo de alguna manera, y quizás no hacérselo puede especular para que habrá otro tipo de droga. ¿Por qué no se lo hace si es como casi un hecho que podría salir positivo? Da para esa especulación, pero te pongo el contrapunto. Esto refuerza, digamos, ante el electorado de Ana María Gasmuri a Ana María Gasmuri. Si Ana María Gasmuri es una persona que va todos los años a la fiesta o no todos los años, pero ha ido a la fiesta de la marihuana, etcétera, digamos, es promotora de este tipo de consumo de manera medicinal, controlada, etcétera, estuvo vinculada y cercanos a ella están vinculadas a esta fundación Daya, que ha logrado, digamos, plantaciones que son de las más grandes de Latinoamérica de marihuana medicinal, etcétera. Entonces está muy vinculada a este mundo, por lo cual yo creo que a ella no le afecta nada. Le afectará un poco el bolsillo, pero ¿qué le hace, digamos, un 15% una vez? Un rayón, digamos, al tigre, con ese, claro, 15% solo una vez, de esas dietas millonarias que tienen los parlamentarios. A todo esto, ¿qué pasa si una persona común y corriente en su trabajo le obligan a hacerse el test de droga, en un tribunal de justicia porque está pidiendo la tuición o quiere quitarle la pareja o la expareja la tuición de un hijo? ¿Uno puede negarse? A ver, hay que distinguir. Ahora me salgo de mi rol de coanimador de estos días Muy bien. y me vuelvo a mi rol de abogado. Gracias, señor. Muy bien. Hay que distinguir, decimos los abogados. ¿Por qué? Porque hay ciertos trabajos que impiden el consumo de drogas de manera completa, como por ejemplo en la gran minería. O sea, en la gran minería no puede haber un chofer que se le detecte droga en la sangre porque es muy peligroso. Existen otros trabajos donde efectivamente fumarse un piticlín no te va a provocar nada, digamos, desde el punto de vista laboral, y en estricto rigor en esos trabajos no podrían obligarte a hacer un test de droga porque no hay ninguna incompatibilidad. O sea, imagínate, no sé, hay determinados rubros donde el consumo es bastante regular, digamos, y si se hiciera ese control, no nos quedaríamos, un chofer de micro, mismo de avión, o claro, que lleve pasajeros. O en la gran minería. Entonces, no se puede hacer. Y respecto a lo que tú preguntabas del tema de la tuición, etcétera, yo no he visto a que un tribunal de familia obligue, digamos, a realizar estos test, pero sí, por ejemplo, el poner como antecedente el consumo problemático de droga y de alcohol, que puede ser probado por este medio o por otro, por parte de alguno de los de una de las personas que están en litigio, padre, madre normalmente, o dos padres o dos madres, son importantes antecedentes porque efectivamente alguien que, por ejemplo, tiene un consumo problemático de alcohol, que también es una droga, digámoslo, no tiene las capacidades quizás para poder tener la presión y hacerse cargo de uno de los menores que estuvieron en un conflicto. ¿Pero se pueden negar a hacerlo? Uno siempre se puede negar a hacer un test. No te pueden obligar a hacer ningún tipo de tratamiento de salud. De hecho, el único tratamiento de salud que en estricto rigor te pueden obligar, pero normalmente es a través de la corte, son las transfusiones de sangre. Incluso ni siquiera la alimentación forzada, por ejemplo, en caso de huelga de hambre. Eso es una cosa muy debatida en el derecho. Pasa, por ejemplo, que determinadas religiones no aceptan las transfusiones de sangre. Entonces hay un niño, un menor de edad que se está muriendo, y los padres dicen, miren, yo soy de la religión A, B, C y no vamos a aceptar que a nuestro hijo le pongan sangre. Y ahí lo que hace el recinto hospitalario normalmente es recurrir rápidamente a la Corte de Apelaciones respectiva para señalar que aquí hay una afectación al derecho a la vida y que en ponderación de derecho, el derecho a la vida respecto a la libertad religiosa, a la libertad de culto estaría sobre y se hace esta transfusión de sangre. Pero son casos muy digamos, de estudio que uno ve en la universidad. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Ana María Gasmuri o cualquier parlamentario de la República lo pillan fumando marihuana en la oficina del Congreso, por ejemplo? Bueno, hay que señalar que en los edificios públicos no se puede fumar nada, ni tabaco, ni marihuana, ni una pipa de La Paz, nada.
Entonces hay que tener, efectivamente hay una falta por parte de Ana María Gasmuri si es que lo hiciera ese consumo al interior, pero en su vida privada, por ejemplo, en su casa, ella efectivamente podría consumir sin ningún tipo de problema. Perfecto. Una de las polémicas de la semana también, Así esto es. que sucedió con Ana María Gasmuri, 9 de la mañana con 12 minutos.